Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Otra cápsula bíblica más, seguimos avanzando, seguimos sumando cada día estas cápsulas y bueno, le damos gracias al Señor porque de verdad es bastante material que ya tenemos allí en nuestras redes sociales para compartir con nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y cumple su propósito para el cual fue enviada. Le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de acercarnos a Él cada día a través de su palabra. Y qué bueno poder aprovechar también esta pequeña reflexión, estas cápsulas bíblicas para ser edificados. Ese es el deseo de mi corazón también y espero que así sea también para usted. Hoy vamos a estar haciendo la lectura bíblica en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16 y luego vamos al capítulo 4, versículos 1 y 2. Leamos entonces Filipenses 3, 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Capítulo 4, 1 y 2. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La lectura de nuestro pan diario para la tarde de hoy se titula Batallas presentes. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando conectas tu tostadora, te beneficias de los resultados de una fuerte discusión entre los inventores Thomas Edison y Nikola Tesla, quienes peleaban sobre qué clase de electricidad era mejor desarrollar, la corriente continua, como la que va de una batería a una linterna, o la corriente alterna, la cual obtenemos de un tomacorriente. Finalmente, la corriente alterna de Tesla avanzó y se ha usado para suministrar electricidad a casas, empresas y comunidades en todo el mundo. Es mucho más eficaz para llegar a grandes distancias y demostró ser la elección más sabia. A veces necesitamos sabiduría para enfrentar cuestiones de interés entre los creyentes. Pablo nos llamó a buscar la ayuda de Dios para tener claridad en tales asuntos. Dijo, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pocos versículos después, vemos lo que sucedió con dos personas que permitieron que sus diferencias las dividieran, lo cual entristecía al apóstol. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando un desacuerdo comience a separarnos, busquemos la sabiduría de Dios en las Escrituras, el consejo de creyentes maduros y el poder de la oración para ser de un mismo sentir en Él. Preguntas: ¿cómo puedes aplicar la gracia y la sabiduría de Dios a una batalla actual sobre preferencias personales? ¿Por qué es vital orar en tal situación? Bueno, estamos viviendo en un mundo demasiado conflictivo. Por todos los lugares vemos conflictos. Vemos conflictos entre países, vemos conflictos entre partidos políticos,
vemos conflictos entre ideologías, vemos conflictos familiares, vemos conflictos comerciales entre empresas, vemos conflictos por todas partes, nos abruma, es algo abrumador, es algo que nos afecta también en nuestro corazón, que nos entristece, sobre todo a los que no nos gustan los conflictos, vivimos en medio de ellos, vivimos rodeados de conflictos, incluso por muchas razones a veces hacemos parte de conflictos, porque los conflictos siempre han existido en la humanidad. Recordemos Caín y Abel, hermanos que tuvieron su conflicto y el uno mató al otro y siempre ha habido conflicto. Y este conflicto es un instrumento de nuestro más grande enemigo, de Satanás, del diablo, para destruirnos, para hacernos daño, para destruir la obra de Dios. Estos conflictos siempre han existido, pero nosotros, hermanos, tenemos también la capacidad, tenemos el poder, tenemos la determinación de no vivir en conflicto, de ser agentes de paz. Como dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice: bienaventurados los pacificadores, es decir, aquellos que buscan la paz. Nosotros podemos estar en medio de conflictos, podemos estar en medio de batallas, pero la mejor manera de frenar eso es aplicar la gracia, aplicar la sabiduría de Dios en esas batallas, en esos conflictos. A ver, tú y yo estábamos separados de Dios por el pecado. Había ese conflicto. Pero el Señor Jesucristo, a través de su gracia, de su misericordia, entregó su vida en la cruz del Calvario y resolvió ese conflicto. Nos acercó al Padre Santo, nos acercó y permitió que esa relación del Génesis volviera a ser una relación maravillosa, una relación edificante entre Dios creador y la creación. Allí hubo gracia. Eso es un regalo que no merecíamos. Gracia es un regalo que no merecemos. Dar a otras personas algo que quizás no merezcan, pero lo damos. Eso es gracia, eso es aplicar la gracia. Dios a nosotros nos dio el perdón, aunque no lo merecíamos, pero nos dio el perdón. Y la sabiduría de Dios, es decir, el conocimiento de Dios, el saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, eso nos va a ayudar definitivamente a resolver los conflictos, a poner un fin a esas batallas existentes entre nosotros, entre nuestro entorno. Quizás nosotros estamos siendo partícipes de algunos conflictos o batallas, pero nosotros tenemos la oportunidad de poner fin cuando estamos aplicando la gracia y la sabiduría de Dios. No siempre van a haber resultados. No siempre cuando tú estás aplicando la gracia y la sabiduría de Dios vas a resolver los conflictos, pero por lo menos estás delante de Dios obrando como debes hacerlo. Todos nosotros tenemos la oportunidad de resolver los conflictos. Somos nosotros llamados a ser iniciadores de la resolución de los conflictos, de la paz. Pero si la otra persona no recibe o no quiere ser parte de esta resolución del conflicto, pues ya queda en manos de la otra persona. Pero tú estás resolviendo tu propia batalla interna, tú estás resolviendo tu conflicto y te estás despojando de cualquier resentimiento, amargura, sentimiento de odio, malestar, bueno, lo que sea que esté afectando tu vida o mi vida. Es una manera en que nosotros podemos vivir en paz. Y en medio de esta sociedad tan conflictiva, es necesario que nosotros no seamos parte de eso, que nosotros de alguna manera busquemos estar en paz los unos con los otros. Eso es el mandamiento del Señor. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación a estas dos hermanas que estaban teniendo conflictos allí en la iglesia de los Filipenses, en la iglesia de Filipos, y él les está llamando para que ellas sean de un mismo sentir. Y aquí esto ya trae una enseñanza grandísima, porque a veces en nuestras relaciones interpersonales nos volvemos egoístas, es decir, estamos en un lugar y queremos imponer nuestra voluntad, queremos imponer nuestros deseos, queremos imponer nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños, queremos que se haga lo que nosotros queremos sentirnos bien nosotros. Eso es ser egoísta, eso es ser pretencioso y totalmente alejado del amor y la misericordia que el Señor Jesucristo ha tenido con nosotros.
Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro, en una comunidad, llámese familia, llámese iglesia, llámese trabajo, llámese como se llame, en un lugar donde estemos varias personas diferentes y todos tengamos opiniones diferentes y se generen conflictos. Lo que nosotros tenemos que tener claro, sobre todo nosotros como cristianos, voy a hablar a los que somos cristianos, en medio de la iglesia, de la congregación, tenemos que tener algo claro. No se trata de lo que tú quieres, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Jesús quiere. Y si nosotros entonces nos olvidamos de todas nuestras posiciones personales y vamos a la Escritura, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Entonces resolveremos los conflictos y avanzaremos al siguiente nivel. De eso se trata. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a estas hermanas que tenían ese conflicto, que sean de un mismo sentir en el Señor, en el Señor. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él, se trata de adorarlo, de exaltarlo, de honrarlo a Él, de proclamarlo a Él. Y entonces, con ese mismo objetivo, con ese mismo ánimo, pues nosotros vamos a dejar los conflictos fuera, vamos a dejar las batallas fuera, porque estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús, para que todos seamos perfectos, para que todos sintamos una misma cosa, para que nosotros podamos seguir una misma regla, para que nosotros podamos seguir caminando de acuerdo a ese supremo llamamiento que el Señor nos ha dado, ¿no? Y recibir entonces al final, llegando a la meta, ese premio que Dios ha preparado para nosotros. Pero es necesario que dejemos esas batallas presentes, que nos distanciemos de este mundo conflictivo y que nosotros seamos esos generadores de paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu sabiduría, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por resolver nuestro conflicto contigo a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque aunque estemos en medio de un mundo conflictivo, tú nos estás invitando para que seamos pacificadores. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a discernir, a entender, a comprender cómo actuar en cada situación difícil que nosotros tengamos, frente a cada conflicto o batalla que se nos presente, para que podamos honrarte viviendo una vida de paz. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.